Hoy dos invitados de lujo, vamos a hablar de política. Leandro Drespuy, quien fue auditor general de la Nación, y el abogado, el doctor Alejandro Fargosi, que fue miembro del Consejo de la Magistratura, por un tema que hemos tratado siempre, el tema de la corrupción, muchas veces con ellos, y que realmente por estos días, y es de los que les quiero hablar brevemente, tenemos una oportunidad única. Por fin se da una causa impresionante. No voy a entrar en detalle con el tema de los cuadernos que todos ustedes ya saben, del chofer Oscar Centeno que iba con la mano derecha de Debido, que era barata, muchísimos funcionarios presos, otros tantos empresarios, algunos empresarios arrepentidos por el tema de coimas, y citación a la declaración indagatoria a muchos funcionarios, como sí también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo lunes por el tema de la posibilidad de que sea la jefa de esta asociación ilícita, un sistema de corrupción del cual venimos hablando hace muchos años. Y realmente les digo que es una oportunidad única, que hay que apoyar al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadío, porque tenemos la posibilidad de hacer lo que se hizo en muchos otros países, Manipulite en Italia, Lavallato en Brasil. Allí, en Brasil, cientos de detenidos, mucho más que acá. Pero la realidad es que allá sostuvieron el tema en los medios, como así también en la tapa de los diarios, en la gente, para que se den cuenta de lo que esto significa. Yo creo que mucha gente no tiene en claro lo que significa. Significa que ellos se hicieron ricos y el país se empobreció, porque la plata era nuestra plata. Es muy importante, son obviedades lo que les estoy diciendo, pero vale la pena recordarlo. Plata del Estado, nosotros pagamos impuestos. La única forma en que tiene el papá Estado de pagar salud, seguridad, educación y justicia es con los impuestos. La otra forma es con los dólares que vienen de las exportaciones, no hay otra manera. Las obras de infraestructura de lo que estamos hablando, y también va a haber que investigar la energía, el transporte, la importación de combustibles y otros temas más como el juego, que espero que lo investiguen, y la vía financiera de dónde venía la plata, era plata nuestra. Con la plata de los impuestos el Estado cobraron coimas de empresarios, y en vez de ir, y cuando volvían los bolsos, iban al departamento de la expresidenta, a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, y no iban a las escuelas. Ahora vamos a ver las fotos, miren el país cómo está, todos los vemos, todos los días, los hospitales. Tampoco iban a la justicia ni a la seguridad, iban al bolsillo de ellos. Todos se enriquecieron. Por eso, según el arrepentido Fariña, las coimas eran del 10 al 30%, los sobreprecios del 50 o 60%, porque cuanto más cara la obra, más alta era la plata de la coima. ¿Entienden? El Estado le da un adelanto y ese adelanto vuelve al Estado. Del empresario vuelve. Es la misma plata que antes se la dimos nosotros con los impuestos. Es importante que eso quede claro. No nos tenemos que dejar asustar por periodistas que dicen que son persecuciones políticas, tampoco por los que bajó el Merval, que cayeron las acciones, que no van a ver las inversiones, que todos se asustan, porque no es así. En este proceso de depuración, para sanar esta enfermedad, este cáncer que es la corrupción, es fundamental que esto se haga hasta el hueso, de manera tal de que después sí van a venir muchas inversiones que hasta ahora no vinieron por estos hechos corruptos. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Qué empresa seria a un país con estas características? Es importante la voluntad política que está viendo en este momento el presidente Mauricio Macri. Yo no sé si esto lo va a favorecer o no, veremos con el tiempo. Hay un primo de él que se declaró arrepentido. Lo cierto es que es bienvenido por la gente honesta y la gente de bien de la población, que se haga justicia. Hay que apoyar, como les dije, a los gobernantes y activar los controles que no funcionaron en la época del cristinismo y del kirchnerismo. La CIGEN, la Auditoría General de la Nación, la FIP, la UIF, ninguno funcionaba para ellos, funcionaba para nosotros, nos perseguían a nosotros, pero no funcionaron para controlar el Estado. ¿Qué va a hacer este gobierno? Son muchos los interrogantes para que empiecen a funcionar, porque si no funcionan las instituciones, estamos en el horno. Y por último, hay pensadores que dijeron, los pueblos tienen el gobierno que se merecen, y otros dicen, los gobiernos que se le parecen. Yo lo que les puedo asegurar de que si no se hace justicia y no apoyamos esto y no se hace una justicia equitativa, vamos a tener a los ladrones que nos merecemos. Eso sin duda. Después de la pausa, los invitados. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana.
¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos con Alejandro Fargossi. Gracias por venir, doctor. Gracias por invitarme. Miembro del Consejo de la Magistratura fue en su momento. ¿Qué opinas de todo esto? Estoy muy entusiasmado. La verdad que estoy muy entusiasmado porque por primera vez se ha producido un quiebre en lo que era nuestra tradición de impunidad absoluta. Por primera vez hay empresarios que están detenidos. Por primera vez han aparecido pruebas por un accidente, pero hay un montón de accidentes a lo largo de la historia que la han ido cambiando. Así que bienvenido sea. El punto ahora es no aflojar. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia a ese drama de la impunidad es tan fuerte que tenemos que tener cuidado en que todo esto no quede en agua de borrajas, más allá de los esfuerzos que hagan Stornelli, Bonadío, Rívolo, ahora que se suma a Stornelli. Hay que tener mucho cuidado con que la maquinaria de impedir justicia no funcione mejor que la justicia. Pero muy contento, realmente muy contento. Y sobre todo con esto de empezar a decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, en las empresas, los que no son dueños nunca tienen capacidad para disponer más de 5, 10, 15, 100.000 dólares con toda la furia. O sea, todo lo que se haya pagado en concepto de coimas tenía autorización de los dueños. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Hace 42 años que trabajo con empresas. Ninguna empresa autoriza a sus ejecutivos a hacer nada más allá de una comida cara o de un viaje en primera. Estamos hablando de millones de dólares. En total hay algunos periodistas que dicen que se robaron un producto entero bruto, un producto bruto interno del país. Millones de dólares. La verdad, uno cuando dice, bueno, ellos se hicieron ricos, empresarios y funcionarios a costilla del pueblo, ¿es una exageración? Pero además, no, para nada. Pero además hay un pequeño detalle. Como decía la editorial, y es, no se robaron, nos robaron. Porque la plata del Estado no nace de la nada. Sería interesantísimo que dejemos de creer esa ficción de la plata del Estado. La plata del Estado es lo que le pagamos el impuesto, que es la mitad de nuestra vida. Más o menos una persona promedio tarda 6 meses en pagarle todos los impuestos al Estado. Esa plata es la que nos han robado. Son miles de millones de dólares. ¿Qué cambió, Alejandro? En su momento en el Consejo de la Magistratura, Ollarvide además dijo, me acogotaron para que yo haga lo que ellos querían, incluso nombró, parece ser, esto es presunto porque no salió a la luz en los medios, a un presunto funcionario que actualmente también está siendo indagado, Javier Fernández, auditor general de la Nación, que lo venían a apretar. O sea, ¿qué se puede pensar? Porque es inaudito todo esto. Lo de Ollarvide claro, es una los fallos que hizo, vos le quisiste iniciar juicio político, se jubiló panchamente. Yo le inicié 7 pedidos de juicio político a Ollarvide, en los 7 los protegió el kirchnerismo. Por asociación ilícita, por enriquecimiento ilícito los sobreselló enseguida a los dos. Exactamente, pero y entre otros fallos, y que un juez diga que lo quisieron acogotar y por eso dictó tal o cual sentencia es una vergüenza, porque los jueces están obligados a, cuando no tienen libertad de conciencia para tomar una decisión, supongamos por miedo, pánico, enojo, lo que fuere, excusarse. De hecho, hay un juez que se ha excusado en la causa de los monos en Rosario porque perdió la independencia, ahora está enfurecido con los imputados y entonces se excusa. Hay otro que puede estar acobardado frente a los imputados, bueno, no importa. Pero lo que ha dicho Ollarvide es una burla, como mínimo, a todos los policías que se hacen matar por nosotros o quedan paralíticos, etcétera. Porque si un juez se asusta con una amenaza de acogotamiento, un policía cuando tiene un desorbitado enfrente con una ametralladora, ¿qué hace? ¿Se tira al piso? ¿Cuál es nuestra reacción frente a un policía cobarde? Lo acusamos de cobarde. Un juez tiene 1000 veces más obligaciones que un policía, no una, 1000. Pero bueno. ¿Y qué va a pasar? ¿Todos los fallos que hizo? ¿Qué va a pasar con los fallos que hizo? El tema es el siguiente. Un fallo es válido en la medida en que no se demuestre que ha sido fraudulento, para decirlo en criollo, trucho, por el motivo que fuere, por coimas, por miedo. El tema es identificar ese acogotamiento, a qué fallo se refiere. No sé si él en su declaración lo ha dicho con ese grado de detalle. En tal fallo me amenazaron, en tal fallo me amenazaron. Pero acá habría que hacer 2 cosas. Primero, avanzar sobre ese tema, a medida que avanza la investigación, que por ahora es secreta. Y por el otro lado, que algún fiscal investigue si lo que ha dicho si lo que ha dicho Ollarvide no es un delito en sí mismo. Y Cristina Fernández de Kirchner, el pedido de, bueno, en estos días se está tratando el allanamiento, pero yo digo más allá, que seguramente va a pedir el desafuero, seguramente. ¿Qué habría que hacer? Porque los fueros eran para otra cosa.
Primero, otro tema que me duele, porque así como metí 7 pedidos de juicio político contra Ollarvide, pedí un pedido de allanamiento el 7 de mayo del 2013, que todavía estoy esperando. Pero más allá de mis frustraciones personales, efectivamente, los fueros son... ¿Para qué son los fueros? Los fueros son para que el poder de turno no pueda impedir que sesione normalmente el Congreso. Para eso son los fueros. No son para nada más. No es para convertir el Congreso en un aguantadero. Con lo cual es muy importante exigirle a nuestros representantes, diputados y senadores, que se autocensuren en su vocación de autoprotegerse, que se autocensuren en su vocación de autoprotegerse y que limiten los fueros al mínimo imprescindible. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Porque ya dijeron en el Partido Justicialista que el tema de los fueros, salvo que haya sentencia firme, y de hecho como no tiene condena firme Menem, todavía sigue sentado ahí, aunque tiene condena, no le van a sacar los fueros. Y son mayoría. Personalmente yo le hago una gran imputación en este y en prácticamente todos los problemas argentinos, le hago una gran imputación al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene un recurso, que, al igual que lo tiene el de Estados Unidos, que es declarar la inconstitucionalidad de las leyes que choquen con la Constitución. Y esa ley de fueros, como tantas otras leyes que son un atropello, pero esa ley de fueros choca frontalmente con la Constitución porque crea una casta privilegiada que no tiene tantos privilegios, tiene solamente el privilegio de los fueros para no ser detenido y punto, no allanamientos y toda la catarata de cosas que vienen atrás. Con lo cual me pregunto, ¿por qué ningún juez declara inconstitucional esa ley? ¿No se atreven? ¿Qué posibilidades hay de que a futuro esto termine haciéndose más justicia? Porque yo siempre digo, con un poquitito así, que se haga mucho más de justicia y un efecto multiplicador en los demás jueces, ya la República va a estar un poquito mejor. Bueno, por suerte este tema lo tiene Bonadío, al que el kirchnerismo quiso echar, dicho se pasó. A mí me ofrecieron cambiar la cabeza de Bonadío por la de Ollarvide, a mí, no a un vecino. Me dijeron, te votamos el juicio político a Ollarvide si vos nos votás el juicio político a Bonadío. Esto lo declaré en su momento abiertamente, en el 2013 creo que fue. Por supuesto que dije que no, porque no son figuritas, son jueces de lo que estamos hablando. Pero eso es una ventaja, tenerlo a Bonadío, que es un hombre con convicciones muy firmes. Hay una catarata de pruebas, se han empezado a quebrar, como se dice ahora, han empezado a aflojar los empresarios involucrados. Espero que siga la política del rigor. ¿Por qué? Porque si el empresario involucrado ve lo que es realmente una cárcel, es mucho más probable que se arrepienta que si tiene un trato privilegiado de mandarlo a la policía montada. Policía montada, nada. Ese señor que se baja de primera o de business en un avión tiene que ir directo a Sierra Chica, si es necesario, para que vea cuál es el futuro que le espera si es condenado. Esto es lo que se hace en Italia, lo que se hizo en Italia, es lo que se hace en Brasil, porque si no entramos en un juego medio lampedusiano en el que pareciera que cambia algo para que no cambie nada. Y para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que la gente puede hacer y en qué medida esto afecta a sus derechos, la pobreza, la república, para que la gente que en general por ahí no tienen conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? De la gravedad institucional de lo que se roba? Yo creo que los que tenemos acceso al micrófono, los que hemos tenido acceso a la cultura por mérito, suerte o lo que fuere, tenemos que ser muy claros en que cada vez que se roba un peso del Estado nos están robando a nosotros, a la salud pública, a la educación, a la seguridad. Eso es muy importante. Nosotros no somos testigos absolutamente desinteresados, somos las víctimas del robo que se ha cometido. Como víctimas que somos, no solamente tenemos que saberlo y aprender a votar un poquito mejor, sino fundamentalmente mantener nuestro reclamo para que la justicia sea firme, sea rigurosa y no se diluya ni empiece a perdonar a tontas y a locas o crea excusas. Ahora todo el mundo está usando la excusa de yo era víctima. Bueno, no. Es lo que te iba a preguntar. Los empresarios están usando la excusa de que eran víctimas porque el grado de cohecho, que no era, o sea, están diciendo que es plata para la campaña, porque si no fuera para la campaña y fueran coimas para que le den obras, por eso están tratando de dividir así de esa manera la paja del trigo y victimizarse. ¿Qué va a hacer el juez? A mí me gustan los ejemplos. ¿Qué pasaría si, siempre pongo el mismo, por otra parte, porque me parece bastante choqueante, si el gordo Valor dice que él robaba para educar a los hijos? O si yo me dedico a robar porque se me está a punto de quebrar el estudio. No, ninguna excusa. Cuando uno viola la ley, por supuesto hay matices. Gracias a Dios el derecho es lo suficientemente evolucionado para que haya matices. Pero una cosa es que te secuestren un hijo y vos pagues para recuperarlo, y otra muy distinta, pagar una coima para tener una obra y ganar plata. O sea, que vos creés que el juez va a ir y va a terminar de avanzar hasta el final. Espero.
Yo lo que espero es que no nos igualen a los 44 o a los 43.990.000 argentinos que cumplimos la ley con los 10.000 que se dedicaron a robarnos. Esto puede ser un ejemplo para los gobiernos que vienen. Solo la posibilidad. Es fundamental. Claro, para el que está ahora, para Macri, todo. Es fundamental. Si la ley penal no te genera miedo, está frito. ¿Por qué? Porque si violar la ley es gratis, ¿por qué no la vamos a violar? Hay quienes dicen que se está haciendo porque hubo voluntad política. Por eso no se hizo la Bueno, porque es el gobierno el que lo permite. La primera voluntad política que yo he visto desde que lo conozco al presidente Macri es que no se mete en temas judiciales. Me consta porque cuando era consejero de la magistratura, conociéndonos, jamás me pidió nada específico. Bueno, esperemos, y la verdad es que hace muchos años una mano derecha de un expresidente peronista me dijo, nosotros, algo me dio a entender, nos quedamos con un huevito, ya vas a ver lo que se viene, se quedan con la gallina entera. Claro. Pasaron los años y uno entiende de qué estaba hablando, ¿no? Exactamente. Gracias por haber venido, Alejandro. Gracias por la invitación. Te espero en otro momento. Después de la pausa, Leandro Despuy, quien fue auditor general de la Nación y más de una vez hizo informes, entre otras cosas previendo lo que trágicamente ocurrió, la tragedia de Once, por el mal estado y por la falta de inversiones en los trenes. Muchos temas investigó y nadie prestó atención en su momento. Después de la pausa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos con Leandro Despuy. Gracias por venir, Leandro. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿qué opinas de este momento que estamos viviendo? Yo lo vivo con una cierta cuota de entusiasmo, porque a diferencia de lo que nos pasaba, y en eso quiero agradecerte, porque ya nos hemos visto con anterioridad para hablar de estas cosas. Cuando hablar de estas cosas era casi una suerte de, diríamos, de grito en el desierto, porque se decía lo que pasaba, se mostraba, se probaba y sin embargo no producía el efecto que hoy las cosas están produciendo. Y esto es importante. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha pasado una cosa muy importante. La sociedad se ha empalagado de ver tanta corrupción y ha sentido que tiene mucho que ver con ella como víctima. Creo que han pasado cosas muy traumáticas en este país que están directamente vinculadas con la corrupción y que hoy la sociedad las toma de otra manera. Nosotros decíamos, antes de la tragedia de Once, que viajar en tren era un acto temerario por las condiciones en que se hacía, la cantidad de accidentes. Pero vino la tragedia de Once y puso de manifiesto que aquí había una catástrofe y eso provocó un trauma social muy fuerte. Hubo una acumulación de hechos. Hoy son los propios jueces que reconocen haber dictado sentencias de impunidad, sentencias liberando de responsabilidad de una manera grotesca a quienes eran los grandes protagonistas de una corrupción descarada. Porque en este país eso fue lo que acontecía. No solamente había corrupción, sino que había una striptease de corrupción. Jaime, por ejemplo, recuerdo haber participado aquí luego de un debate con él, donde él me decía públicamente, después de los informes de la AGN,
son exagerados, no son objetivos. En este país, los argentinos son transgresores y destruyen las condiciones diríamos, del transporte en general y en particular el ferroviario, destruyen los asientos. Decía eso, sí. Decía eso. Entonces nosotros le decíamos, pero usted no puede seguir recibiendo gratificaciones, como eran vuelos y aviones privados, etc. Yate, que ahora lo tiene prefectura. De las mismas Lo empresas. único que recuperamos, eso y las máquinas de Baez. De las No mismas podemos empresas. recuperar, la ley de extinción de dominio, bueno, ya hablamos de los fueros, la ley de extinción de dominio no sale en el Senado. No podemos Hoy es una recuperar, todo es vergüenza. parte de esta plata. Eso es una vergüenza, que el Senado no sancione una ley que permita recuperar lo que se robó. Hoy, después de todo lo que se ha visto, es insostenible. Es una vergüenza, es un cinismo. No puede ser, Pero es es. increíble. Y entonces yo creo, confío en que la gente se va a rebelar. Es que todo el mundo lo dice. Vos vas al interior a Balcarce, me chonquea a todos los pueblos que voy yo, Dolores, que todo el mundo dice, ¿por qué no nos devuelven la plata? Te vas a cualquier lugar. Queremos que nos... Bueno, está bien, están presos, queremos que nos devuelvan un poco de la Yo plata. creo que hoy es insostenible ese argumento. Yo creo que es el momento para exigirlo, porque está probado que la corrupción existió, está probado el daño de la corrupción, está probado el enriquecimiento, yo diría despiadado, de los empresarios y de los funcionarios que participaban de esa maquinaria vergonzante de la corrupción. ¿Qué otra cosa? Que vos es participaste en necesaria? la auditoría, que los organismos, ¿qué puede hacer el gobierno? Porque hay que fortalecer los organismos de control, SIGEN, UIF, AFIP, para el control del Estado. ¿No te parece que tendrían que hacer algo? Porque nadie sale a hablar, a decir a ver qué van a hacer para que cambie, además de no intervenir en la justicia. Yo creo que la gran diríamos, estrategia del kirchnerismo consistió en amordazar los organismos de control, colocarles una venda. En el caso de la AGN pudimos llevar adelante, pudimos denunciar, a pesar de la forma en que el kirchnerismo nos maltrató, intentando destituirnos, destituyéndonos, desacreditándonos, creando mecanismos de autoprotección vergonzantes. Pero pudimos. Sí. Pero los otros organismos, los que fueron cómplices de esa corrupción, los organismos que nunca denunciaron lo que acontecía. Bueno, acá tenemos un juez que dice que fue amordazado. Y sí, no funcionaba el Consejo de la Magistratura, no funcionaba la AFIP, no funcionaba la UIF, no funcionaba la SIGEN. La SIGEN, por ejemplo. Para ellos. La SIGEN, por ejemplo, no ha cometido encubrimiento, no denunció una sola vez la corrupción que veía en sus informes. Eran informes clandestinos. ¿Qué pasó? ¿Y la FIP? Que ahora está Chicón, está preso Vudú, bueno, Cristóbal López, evasión, y la FIP mirando para otro lado. En el caso concreto, Echegaray está procesado y creo que va a ser condenado, ojalá. Quiero decirles que ha llegado el momento en que saquemos conclusiones jurídicas de ese comportamiento de corrupción. Y hagamos algo. Y hagamos algo. Decinos vos, ¿qué tienen que hacer? Yo creo que tienen que ser condenados los que fueron cómplices de la corrupción. Aún los que invocan la fuerza, la obediencia debida de la coacción. A mí me quisieron coaccionar, claro que sí, con la destitución, pero no impidieron que esos informes se realizaran, que esos informes se aprobaran, que esos informes fueran al Congreso. Y cuando llegaron al Congreso, aun cuando intentaron destituirme o me destituyeron, hubo reacción. La población, la ciudadanía me defendió. Me defendió cuando salíamos con ese cartelito y estábamos destituidos. La corrupción mata. Nos apoyaron. O sea que es importante que ahora la gente apoye a los jueces, a los fiscales, porque... Es muy importante que se apoye el proceso de esclarecimiento de la corrupción. Es muy importante
que se saque conclusiones de estas declaraciones de Ollarvide que no lo liberan de su responsabilidad, pero que hay sentencias que son írritas, hay situaciones que tienen que revisarse. Ah, sí, ¿vos Por creés que tiene que haber una revisión? Y por ejemplo, Ollarvide declaró que los emails que se habían intercambiado, los mails entre los que realizaron la operación vergonzosa de la compra de material ferroviario, que fue en realidad chatarra, por material recuperable y utilizable en la Argentina. ¿Qué va a pasar con esa sentencia? Si hay una confesión de que fue realizada bajo presiones. Pero esa sentencia fue como que lo presionaba y dio nombre. Sí, fue importantísima para, diríamos, nosotros quitarle valor probatorio a esos. Solo permitió que más tarde, después de un informe de auditoría que nosotros realizamos, pudiesen avanzarse en la cadena de responsabilidades. ¿Vos crees por lo que fue que el peronismo está a la altura de las circunstancias? Porque la verdad es que esto de que se empacan y que no sacan los fueros y ciertas actitudes, uno no sabe qué pensar. A veces uno dice, entonces todos tienen un muerto en el placar, porque si no, o sea, ¿por qué no se puede avanzar? Yo creo que después de lo que se ha visto, negar la aprobación de la ley de extinción de dominio es una forma de complicidad. Yo creo que después de lo que ha dicho Ollarvide y no dejar caer muchas sentencias que impidieron o que sirvieron de impunidad, después de estas declaraciones de los empresarios, yo creo que hay forma de encubrimiento. Ha llegado el momento en que nadie pueda, diríamos, autoprotegerse en el pasado. Ha llegado el momento de la transparencia. Yo creo mucho en que ha habido un progreso, que ese progreso es también el fruto de esta toma de conciencia de la población. La ciudadanía exige, hoy más que nunca, que avance la justicia, y la justicia va a avanzar. Dios quiera, esperemos, para los que creen en Dios y los para que no creen en Dios. Gracias, Leandro. Hasta el propio Oscar Centeno escribió en el cuadernito en el 2015, me duele el alma por todo lo que se roban con impunidad. Qué increíble, ¿no? El mismo chofer que está arrepentido ahora, con identidad preservada, digamos, cuidándolo. Y dijo un ex fiscal que esperemos que no lo suiciden. Hay funcionarios, mirá lo que hemos llegado. Hay funcionarios que intercambiaban mails donde decían, si seguimos haciendo esto vamos a terminar presos por torpes y por chorros. Increíble. Esta investigación se hizo sin WhatsApp y sin mail. Mirá lo que hemos llegado. Bueno, gracias, Leandro. Nos corren. Te espero otro día. Me despido hasta la próxima semana. Gracias por haber estado ahí. Chao.